Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel y Rusia habrían llegado a un acuerdo secreto para alejar a las fuerzas iraníes de la frontera en el sur de Siria. Yihad Islámica Palestina dispara 27 morteros contra el sur de Israel a la hora de entrada a clase. Agricultores israelíes recogen firmas para una demanda a Hamás en la Corte Penal Internacional por incendiar sus campos. Estupor ante la presidencia de Siria de la Conferencia del Desarme de Naciones Unidas en Ginebra. Y antes de hablarles de la primera noticia, Jorge, nos querías comentar una noticia de última hora. Sí, hay una última hora. Seguramente todo el mundo ya sabe que ha habido un atentado en Lieja, en Bélgica. En principio sabemos muy poco, solamente lo que han comentado escuetamente las autoridades belgas. Aunque sí me gustaría comentar una cosa, que desde el principio le han dado tratamiento de ataque terrorista yihadista, porque esta persona que atacó al principio con cuchillos, luego se hizo con armas y luego hasta consiguió hacerse con una rehén en un instituto, pues fue abatida por la policía al grito de Allahu Akbar. Cosa que evidentemente apunta hacia un atentado yihadista, pero que antes, que yo recuerde, hace unos meses o hace pocos años, ni siquiera con esas gobiernos como el belga o otros europeos decían que era un ataque yihadista, sino que decían, bueno, vamos a ver. Esto a veces se atribuía a un desequilibrado mental. Lo que sabemos de esta persona, que estaba en la treintena de años, que era ciudadano belga, he visto el nombre escrito y así a primera vista no denota ningún origen extranjero o musulmán, pero acababa de salir de la cárcel con un permiso el día antes y es muy probable que en la cárcel se haya radicalizado. Y si no se radicalizó en el sentido digamos, estricto de la palabra, de que se haya convertido al Islam, etcétera, etcétera, es muy probable que gente que están en la marginalidad total, que vienen de toda una vida desestructurada, que han vivido del robo, del tráfico de armas, etcétera, etcétera, yo creo que este tipo de yihadismo es como una llamada a todos aquellos desesperados y no sé cómo explicarlo, pero la gente que está dispuesta a morir, pero que quiere hacerlo de una manera muy llamativa y darle, entre muchas comillas, algún sentido a su vida, pues puede ser de que en la cárcel se convenzan de que a través del yihadismo pueden lograrlo, es decir, acabar con el sufrimiento de una vida que ha sido desgraciada, pues llevándose por delante, en este caso, a 2 policías y a otra persona que estaba justamente por ahí, desgraciadamente sentado de copiloto en un coche que estaba justo al lado de donde sucedió todo esto. Este es el comentario muy breve porque sin tener más datos tampoco me atrevo a pronunciarme mucho más. Pasamos ahora a hablarles de Israel y Rusia, que según un canal de televisión israelí habrían llegado a un acuerdo secreto para alejar a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní de la frontera en el sur de Siria. Según el presunto acuerdo, Israel aceptaría que los soldados del régimen del presidente sirio regresen a la frontera en los altos del Golán. A cambio, Moscú garantizará que no haya fuerzas iraníes o del grupo terrorista libanés chií Hezbollah en la zona. Rusia instaría a todas las tropas extranjeras a abandonar Siria, no solamente a Irán y Hezbollah, sino también a Estados Unidos y Turquía. El acuerdo fue cerrado mediante una llamada telefónica entre el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, y su homólogo ruso. Sin embargo, la declaración sugiere que el Kremlin está dispuesto a permitir a Irán mantener posiciones en otras partes de Siria. Sin embargo, Netanyahu aclaró que Israel no tolerará ninguna presencia iraní en ninguna parte de Siria. Según el informe, el acuerdo incluye una cláusula sobre el derecho de Israel a continuar tomando acciones contra las actividades militares iraníes en Siria. Sí, bueno, habíamos dicho, que creo que fue hace cosa de unos 10 días, que de pronto hubo otro de esos viajes relápagos
de Netanyahu para encontrarse con Putin. Siempre pensamos que es en respuesta a algo que ha sucedido y no anticipándose algo que va a suceder. Ayer mismo yo veía noticias extrañas que publicaba el Jerusalem Post, muy escuetas, sobre que se estaba hablando de que los iraníes se iban a retirar de Siria, cosa que llamaba mucho la atención que fuera una decisión iraní. Pero ahora esto sí que empieza a tomar un poco de lógica, es decir, en Siria, si bien hay un presidente y hay muchos grupos disidentes, hay también muchas potencias extranjeras, por llamarlos potencias o países extranjeros, que están implicados en el asunto. Turquía atacando a los kurdos en el norte. Las fuerzas de la coalición de Estados Unidos atacando a reductos de los grupos terroristas. Incluso, de alguna manera, también alentando a los grupos rebeldes contra el presidente Bashar al-Assad. Esa era la posición, por lo menos, durante la época Obama. Israel defendiéndose cuando cae algún mortero y también atacando cuando detecta presencia de iraníes. Pero por encima de todos estos factores y todos estos países, ahí el amo, sin duda, es Rusia. Putin es el que manda y el que consigue hacer estos acuerdos, y justamente consiguiendo estos acuerdos es como logra avanzar casillas en el control de esa zona, porque su apuesta siempre ha sido por mantener al presidente Bashar al-Assad. Yo creo que va más allá de la base que tienen en el Mediterráneo, en el norte de Siria. Creo que es una jugada estratégica muy importante para entrar de lleno en la zona de Oriente Medio a través de la hegemonía chiita de Irán. Irán, como dijimos, se está expandiendo, pero en realidad tiene una supervisión por encima, que es Rusia, que no solamente es un aliado estratégico, sino que realmente es capaz de decirle a Irán, al régimen de Teherán, ustedes tienen que alejarse de esta zona. Ahora, ¿hasta dónde llega? No se sabe muy bien, porque como esto es un acuerdo supuestamente secreto, tampoco, si fuera, conociéramos todos los detalles, no sería nada secreto. Ahora tampoco es muy secreto, pero por lo menos sabemos quiénes son los que lo trazaron, que son Israel y Rusia, y que se habla principalmente de la zona sur de Siria, es decir, la zona limítrofe con Israel, que allí pues Rusia aseguraría que no iba a haber ninguna tropa de Hezbollah ni de Irán. La discusión es si Netanyahu estaría dispuesto a, incluso con ciertas garantías de Putin, a dejar que haya bases iraníes en el norte de Siria, aunque estén un poco más alejadas, a unos 100 kilómetros de la frontera. De todas maneras, para Israel es una amenaza vital, porque si allí construye una base de fabricación de misiles o de allí ponen unos depósitos de armamento importante apuntando a Israel, pues la cosa sería complicada. Lo que sí está claro es que aquella respuesta a los 32 misiles disparados por los iraníes, que supuso la entrada en acción de las fuerzas aéreas israelíes contra 70 objetivos, que se hizo utilizando el nuevo modelo de avión del F-35 Adir, que nunca se había probado en combate y que permite hacer este tipo de operaciones sin entrar en el espacio aéreo del país atacado, pues en Teherán ha levantado todas las alertas, porque ellos siempre han basado su estrategia de que Israel no los podría atacar porque tendrían que atravesar el espacio aéreo de países árabes, que seguramente sería muy complejo contar con una colaboración tan extrema. Pero si estos aviones y los misiles que llevan a bordo con tecnología israelí son capaces de atacar instalaciones nucleares iraníes desde fuera del territorio iraní sin sobrevolar el espacio aéreo árabe, es decir, entrando, por ejemplo,
a través del Mar Rojo, en el Océano Índico, etcétera, etcétera, cortando distancias a través de algunas zonas de África o lo que sea, pues Teherán ya no estaría tan seguro, porque hasta ahora, como digo, contaban con que el factor de la distancia a recorrer era suficiente para detectar, especialmente cuando entraran en espacio aéreo de algún país árabe vecino. Así que todo esto está trastocando, el elemento que está trastocando todo esto, una vez más, detrás de toda esta evolución, aparte se puede decir, sí, que Netanyahu, que Putin, que esto, que lo otro, pero lo que está trastocando todo es la tecnología. Una tecnología en la que Israel está varios pasos por delante de Teherán e incluso en algún sentido también algún paso por delante de Rusia, lo que ha permitido que este país no solamente sobreviva a los ataques de ejércitos regulares, sino también a ataques de amenazas mucho más difíciles de afrontar, asimétricas, por ejemplo, como el terrorismo, y como la presión a través de guerras, lo que se llaman guerras proxies, guerras delegadas, es decir, que Irán no combate directamente con Israel, pero sí que arma a grupos como Hezbollah, como Hamas, etcétera, para que sean ellos los que ataquen a Israel. Pues hoy en día la tecnología que ha desarrollado Israel en el tema de la seguridad le permite estar por delante de esa amenaza. Terroristas palestinos dispararon desde la Franja de Gaza una andanada de 27 proyectiles de mortero contra los poblados israelíes vecinos en la mañana del martes. Al menos 2 de los proyectiles explotaron dentro de poblaciones israelíes, uno de ellos cerca de un parvulario, sin que afortunadamente se registraran heridos. La mayoría del resto de proyectiles fueron interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. El ataque palestino, uno de los más intensos desde la guerra de 2014 en Gaza, tuvo lugar exactamente a la hora de entrada de los niños en las escuelas. En respuesta, tanques del ejército israelí abrieron fuego contra posiciones del grupo terrorista Hamas. Según ha trascendido, el ataque fue perpetrado por el grupo Yihad Islámica Palestina como venganza por la eliminación de 3 de sus combatientes en un intercambio de fuego transfronterizo hace 2 días. El ataque se produjo horas después de que terroristas palestinos de Gaza abrieran fuego con ametralladora pesada en dirección a la ciudad sureña israelí de Sderot, provocando daños materiales, pero no heridos, en dicha urbe. Sí, esto es una pequeña escalada dentro de lo que ha sido los ecos o las consecuencias de estas marchas del retorno, porque una vez acabadas las marchas del retorno oficiales, de las que hemos visto muchísimas imágenes en la tele, pues grupos como Yihad Islámica Palestina han seguido con esta rutina de incursiones, intentos de incursiones en territorio israelí, etcétera, etcétera. Hace unos días lo que hicieron fue intentar poner un explosivo trampa en la valla fronteriza para que explotara cuando fueran los soldados israelíes a intentar quitar un objeto que habían colocado allí. Esto no funcionó y es más, el ejército de Israel mató a 3 de esos terroristas. En principio hubo como una primera represalia que fue que dispararon con ametralladoras en forma parabólica, es decir, no tienen ningún efecto más que si tienes muchísima mala suerte y un disparo hecho prácticamente tirando hacia el cielo, pues te cae en la cabeza a unos pocos cientos de metros o kilómetros de la frontera, ¿no? Esto pasó en Sderot. Evidentemente, si cae en tu casa o cae al lado de donde está un hijo tuyo, pues te pone de los nervios. Ese es el objetivo del terrorismo. Saben que no van a tener tanta efectividad en la puntería, pero sí que pueden tener efectividad en causar desasosiego en la población civil que es atacada. Y lo mismo sucedió hoy a la mañana, hoy martes, a la mañana, a las 7 de la mañana, en punto, fueron todos estos disparos de mortero de forma simultánea.
¿Por qué disparos de mortero? Porque Yihad Islámica no es Hamás y no tiene los cohetes de que dispone Hamás todavía. Y entonces lo que tienen son cohetes de mortero, proyectiles de mortero, que tienen un alcance mucho menor, pero al ser el alcance mucho menor también es mucho menor la eficacia de un sistema antimisiles como Cúpula del Hierro, porque si en los otros disparos de misiles pues igual tardan 20, 30 segundos en llegar a su objetivo, pues en un disparo de mortero, que es un arma mucho menos poderosa, pues en 10, 15 segundos ya está explotando en algún sitio. Mucho más cercano, pero en este caso, por ejemplo, en el patio de una escuela, de un parvulario, y encima de una casa. No llegaron a provocar heridos, afortunadamente, pero estaba hecho con toda la mala leche, y eso es un eufemismo por decir que son mentes realmente criminales, porque estaban disparando a la hora que los niños entran a las escuelas, que los padres los están llevando, es decir, el objetivo era matar niños si es posible. La respuesta que dice la noticia, que tanques de ejército israelí dispararon contra posiciones del grupo terrorista Hamas, eso es la respuesta inmediata. Pero habrá otra respuesta. Habrá otra respuesta, a pesar de que se sabe de que no ha sido Hamas, pues habrán respuestas que el grupo Yihad Islámica sufrirá de alguna manera a lo largo de los próximos meses dentro de la propia franja de Gaza, porque lo he dicho una vez y lo reitero cada vez que hablamos de este tema. La franja de Gaza está llena de colaboradores del ejército de Israel, porque la mayoría de la gente no quiere tener a Hamas encima de su cuello y llevándolos al desastre en que han convertido sus vidas y la miseria en que viven. Así que colaboran no porque Israel les esté pagando, sino porque simplemente quieren que la pesadilla de Hamás se acabe cuanto antes. Y seguramente pues los servicios de información interna de Israel, el Shabak, conocido así, pues tenga muchísima información sobre quiénes son los cabecillas de Yihad Islámica Palestina, dónde se alojan y seguramente pues les sucederán algunos accidentes fortuitos en el futuro próximo. Un grupo de agricultores israelíes recoge firmas para presentarlas ante la Corte Penal Internacional contra el grupo terrorista islámico palestino Hamás, al que acusan de quemar sus tierras de cultivo usando cometas que portan material incendiario. Según la demanda publicada por el centro legal Surat Hadin, el grupo terrorista ha organizado disturbios a lo largo de la frontera con Gaza y ha urgido a su población a infiltrarse en Israel. Ha pedido a la gente que ataque a israelíes en sus casas y amenaza con secuestrar y asesinar a cuantos puedan. El centro, una organización no gubernamental dedicada a combatir el terrorismo, indica que los jóvenes en Gaza son alentados a llevar a cabo ataques incendiarios a través de la frontera contra agricultores israelíes usando cometas en llamas. Esta retorcida estrategia se centra en causar víctimas civiles. Surat Hadin responderá a estos ataques brutales presentando una comunicación a la fiscal de la Corte Criminal Penal Internacional exigiéndole que investigue a la dirigencia de Hamás, a la que acusa de violar la ley internacional y cometer crímenes de guerra con sus acciones. Por el momento, la petición ha recaudado más de 3.400 firmas de las 100.000 que tiene como objetivo. Desde hace semanas, las comunidades israelíes aledañas a Gaza sufren numerosos incendios en sus terrenos, muchos de ellos cultivados y de los que no han podido recolectar la cosecha. Esta técnica comenzó a usarse durante la campaña de movilizaciones promovida por Hamás llamada Marcha del Retorno. Sí, realmente yo soy un poco incrédulo respecto a que un organismo como la Corte Penal Internacional tiene su ritmo, actúa muy lento y que pueda hacer justicia real en un tema como este en el cual una de las partes es un grupo terrorista. Es decir, que les va a decir, están haciendo mal, tienen que pagar o tienen que retractarse de sus actitudes, porque evidentemente un grupo terrorista no va a hacer nada de esto. Bueno, es una iniciativa, me imagino, para
para reivindicar que estos ataques de las cometas incendiarias pues realmente son nuevamente indiscriminados, inciviles, todo lo malo que se pueda decir, pero no creo que vaya a prosperar, aunque recauden las 100.000 firmas que tienen como objetivo. Me parece mucho más práctico lo que comentábamos la semana pasada de esto de los drones con cuchillas que se acercan a las cometas y en cuanto detectan que llevan material incendiario, pues tratar de derribarlas en el vuelo, cortándoles los hilos que las unen y las dirigen desde tierra. Siria asume este lunes la presidencia rotativa de la Conferencia de Desarme en Ginebra, a pesar de la desaprobación de los estados occidentales. El foro de negociación vinculado a Naciones Unidas cambia la presidencia cada 4 semanas siguiendo el orden alfabético. Los diplomáticos occidentales quieren mostrar su desacuerdo enviando únicamente a representantes de menor rango a la reunión, cuya primera sesión está prevista para el martes. Para UN Watch, una organización que vigila la actuación de la ONU, es como si se pusiese a un violador en serie al cargo de un refugio de mujeres. La Conferencia de Desarme es un foro establecido por la comunidad internacional para la negociación de acuerdos multilaterales de control de armas y desarme. El país que la preside puede, entre otras cosas, proponer el orden del día e iniciativas como modelo para la Asamblea General de la ONU. Sí, realmente es no pasa el más mínimo control de la lógica, de la estética, de la política, de la sociedad, de ninguna palabra que se me ocurra, que poner a Siria en la conferencia de desarme, que se encarga, entre otras cosas, del desarme de armas químicas, que son las que maneja Siria. Aunque esté 4 semanas, me da igual. Y uno dice, no, es que va por orden alfabético y eso no se lo pueden saltar. Pues sí, señores, en Naciones Unidas se pueden saltar lo que quieran, porque, por ejemplo, en el Consejo General, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya saben que ahí están las potencias, que son Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Y después hay otros 10 países que de forma rotativa tienen que asumir participan durante 1 año o 2, no recuerdo, creo que 1 año, en el Consejo de Seguridad, que es el organismo, uno de los más importantes de Naciones Unidas. España estuvo creo que hace 2 años, o en el 2015 o en el 2016. Pues nada, desde hace 70 años que existe Israel, Israel no ha estado en el Consejo de Seguridad, porque dicen que no puede estar en el Consejo de Seguridad por ser un país que está en guerra, porque está Bueno, si Israel no puede estar en el Consejo de Seguridad, ¿por qué Siria puede estar en la conferencia de desarme? A ver, que me lo expliquen. Yo tengo la explicación, es muy sencilla, porque contra Israel hay 60 o 70 países que votan de forma automática en contra, y contra Siria no existe ese voto en contra automático. Al contrario, muchas veces, incluso en las circunstancias actuales del autogenocidio que está llevando a cabo el presidente sirio con su país, después de 7 años, después de 500.000 de muertos, después de 6 millones por lo menos de desplazados, que seguramente me quedo corto, pues todo eso no es óbice para que algunos países árabes apoyen que Siria ostente la presidencia rotativa de la conferencia de desarme. Al contrario, para ellos es un motivo de honor que haya otro país árabe y otro país árabe y otro país árabe, como si el aparecer muchas veces en la foto significa que tú eres importante. Bueno, lo que eres importante y quedará para la historia es esto que hemos hablado antes, la capacidad de masacrar al propio pueblo al que dices representar. Eso es lo que ha hecho Siria, lo que está haciendo Siria y lo que apoyan países árabes y no árabes, musulmanes y no musulmanes, porque ya hemos hablado de Irán y hemos hablado de Rusia. Despedimos aquí esta primera parte de las noticias, hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural. Entramos en esta segunda parte en la agenda cultural y recibimos a Raquel. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos con qué abrimos hoy la agenda.
comenzamos con una conferencia del rabino Rifat Sonsino sobre los conceptos de Dios en el judaísmo. Un tema apasionante que nos habla de los enfoques de Dios que se encuentran en los textos bíblicos y en los libros de oraciones, así como los de los rabinos clásicos y medievales. Hay un amplio espectro de opciones teológicas que han sido exploradas y afirmadas por grandes pensadores judíos antiguos y modernos. Y sobre esto versará la conferencia de este rabino emérito de la sinagoga Bet Salon en Needham, en Massachusetts. Es un judío sefardí nacido en Turquía y llega a Centro Sefarad para hablarnos de este tema apasionante el próximo 4 de junio a las 7 de la tarde. Y un adelanto, con un extracto de sus libros. Dice, si hacemos posible que un judío reclame su identidad espiritual judía, si ayudamos a otros a comenzar a hablar de Dios sin ambivalencia ni vergüenza, si servimos como catalizadores para un estudio más profundo de los pensadores judíos, consideraremos que nuestro trabajo vale la pena. Muy bien, pues el próximo 4 de junio tendremos posibilidad de asistir a esta charla que nos comentaba. Y si no pueden acudir al Palacio de Cañete este 4 de junio, el lunes 11, pues hay también una presentación de un libro que nos parece apasionante y del que intentaremos hablar aquí en Radio Sefarad. Se trata de Abraham Eisenman, un hombre de hierro. Será presentado por Berta Tabor, buena amiga de Radio Sefarad, y lo ha escrito, la autora es Alexandra Ciniglio, que es periodista y escritora. Les hablamos de las hipnosis. En la Polonia de principios del siglo XX vivía una familia feliz, los Eisenman, literalmente hombres de hierro. Esta es la historia de alguien que hizo honor a su apellido, de una infancia interrumpida por la barbarie nazi a la vida clandestina en los bosques de Polonia, de las cenizas del Holocausto a la defensa de las costas del renacido Estado de Israel, de tener muchísimas novias, como parece que nos cuentan en el libro, a enamorarse y a preocuparse por el mantenimiento de una familia, de la alegría de vivir a la muerte inesperada de sus seres más queridos. En fin, toda una vida protagonizada por este hombre de hierro que nos presentan Berta Tabor y Alexandra Ciniglio. Será el próximo lunes 11 de junio, como les decimos, en Centro Sefarad Israel, en la calle Mayor 69 de Madrid, en el Palacio de Cañete. Muy bien, pues esas son las dos citas que nos propone Centro Sefarad para los próximos días. Y ahora pasamos a hablar de la figura ¿de quién? Eduardo Jalfón. Eduardo Jalfón. Que vuelve de nuevo a España, vuelve de nuevo a presentarnos un libro vinculado con la Shoah. En este caso se trata de O Gueto, mi amor. En él vuelve a Polonia, vuelve a Lodz, volver donde todo empezó, nos comentan desde la editorial, buscando una procedencia y una identidad perdidas en las calles de una ciudad que el odio convirtió en gueto, en muerte, en ceniza. Como un peregrinaje, un nieto empujado por la revelación de su abuelo, salvado por un boxeador polaco en Auschwitz, visita las calles de sus ancestros de la mano de un personaje enigmático e hipnóptico, Madame Maroczek, que le llevará por las luces y sombras de esos mismos muros, de esas mismas fosas, esa misma casa perdida, páginas y canciones que, como un rumor sordo, nos recuerdan que la memoria debe escribirse y decirse. Eduardo Jalfón, además, estará en Casa de América el próximo 6 de junio a las 7 de la tarde presentando este libro, que es un libro ilustrado. Estará acompañado por el dibujante David de las Heras y la escritora Valeria Correa, y presentarán O Gueto, mi amor, dentro del ciclo de Escribo que escribo, Casa de América. Muy bien, pues esa cita que ya hemos hablado con Jalfón. Hemos hablado además también en Sefarades España sí, de este libro y de esta presentación. Y ya hemos escrito a Eduardo Jalfón, que siempre nos responde al segundo, para grabar varias entrevistas, porque tenemos pendiente Biblioteca Bizarra, un magnífico libro, y estamos deseando leer este O Gueto, mi amor. Muy bien, pues este O Gueto, mi amor, que como decía Raquel, se presentará en Casa América. Así que nada, con esa última noticia de la agenda nos despedimos ya hasta las noticias de mañana aquí en Radio Sefarad.